Hola, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están ustedes? Ahora en un programa de todo un poco Distinto. distinto, totalmente diferente. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Con ganas de verlos en una nueva propuesta y siempre con hermosa información y los últimos movimientos, ¿no? ¿Qué día hoy? Pero justamente aquí a nuestro lado tenemos un gran invitado, un escritor, investigador y conferencista internacional. Pero fundamentalmente un gran amigo. Él es Livio Dalber Silva Pasqualetti, pero para nosotros es Livio Silva. Hola, Livio. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches, muchachos, muchas gracias por la invitación y bueno, para mí es un placer estar con ustedes. Esto es, creo, una devolución porque hace poco, el mes pasado, les he hecho yo una entrevista a ustedes y bueno, y realmente muchísimas gracias por darme la oportunidad y por ayudar y colaborar en la difusión, porque realmente, lo decíamos el mes pasado, que está tan lleno de confundidores que nosotros que tratamos de cada día decir las cosas como son, es importante que personas como ustedes, bueno, estén con muchos seguidores y realmente eso tiene que ser así, ¿no? Y pues, claro que sí, sabemos que profesamos lo mismo, pensamos lo mismo, y hoy es un día muy especial que nosotros Estamos lo festejando. estamos festejando después de tantos años de hablar esto escondidas y luego apenas sacar la cabeza y ser tildados de locos. Y hoy es el día de la desclasificación de todo lo que es que ellos indican anómalos y para nosotros es hablar de nuestros hermanos y de todo lo que hemos investigado, todo lo que tú has investigado, Que nos va a eh, contar ahora. que nos va a contar, pero lo que hemos Estallaron los medios. caminado el mundo hablando de esto y siendo a veces tildados y a veces mandados para un costado y somos los últimos que hablamos y siempre hay un detractor detrás de esto y de pronto tener un día como esto para festejarnos, Livio. Así es, sí, hoy es el día de la desclasificación y bueno, y evidentemente este movimiento que se está dando el día de hoy va a tener réplicas, ¿no? Así como un terremoto va a tener réplicas y esas réplicas seguramente van a derivar hacia nosotros, porque como recordarán, desde que se inició esta gesta del contacto por allá por el año 74, en lo que refiere a nuestro grupo, que es el mismo grupo que ustedes integran, el grupo que se inicia a través de la familia de Sisto Paz, Correcto. los guías decían de que realmente nosotros íbamos a tener que hablar y que nuestra voz iba a ser de mucho peso. ¿Por qué? Porque, como bien tú decías, Dani, hace mucho tiempo atrás nos tildaban de locos, nos tildaban de, bueno, que estábamos mal de la cabeza, se burlaban de nosotros, eh, y todo eso pudimos soportarlo con hidalguía, ¿no? Pero hoy por hoy, que está habiendo cada vez más avistamientos y que está habiendo cada vez más desclasificación, como es ahora de forma, bueno, masiva, evidentemente a quienes van a venir van a ser a nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos que, bueno, hacer honor a la verdad, como venimos haciéndolo en todos estos años, y decir las cosas como son. Así es, Livio. Mira, hoy al mediodía que nos sentamos, estábamos mirando la tele mientras estábamos haciendo algunas cositas y todos los noticieros hablando de esto. Nosotros nos emocionamos mucho porque uno hace rápidamente La una retrospección. retrospección para atrás desde cuándo empezó. Y ahora, Claro. ¿sí? Paulatinamente, como dicen los guías, todo va a salir a la luz. Y en todos los medios, y por supuesto empezaron a viajar los periodistas a Capilla del Monte, a hacer Ah, reportaje a los turistas que estaban ahí. Lo importante de esto es que se está moviendo, ya empezaron estas informaciones y hablar de los extraterrestres en la televisión. Y nos van a llamar o va a haber un gran peso. Y sí, a la media hora me entra un mensaje de una amiga, Ale, poné tal canal que están hablando de los ovnis, fíjate dónde fueron en Victoria Entre Ríos. Otra amiga también. Y yo me empecé a reír porque es lo que estás diciendo, Livio.
Sí, tal cual. Se nos viene mucho trabajo, chicos, así que tenemos que estar al pie del cañón, como decimos vulgarmente, porque va a venir mucho trabajo. Eso es así, ¿no? Porque, como les decía, evidentemente va a derivar para nosotros, ¿no? Bueno, qué sé yo, qué decirles. Realmente era el tiempo, ¿no? Es el tiempo llegado. Así que, bueno, nada, Gracias. contentos, felices, como ustedes. Indudablemente nosotros tuvimos un paso antes que otros y siempre les damos la bienvenida a todos, pero te dicen, ustedes saben un poco, ¿por qué saben tanto? Es porque empezamos antes. Nada más. Empezamos antes, nos zambullimos en lo que creemos, en lo que hemos podido verificar, porque siempre hablamos con la verdad, podemos Así es. verificar, sentir y tener la bendición divina de ser contactados. Entonces, eso es algo que tenemos una misión, que es transmitir absolutamente lo que vivimos, no nos quedamos con nada, Así es. transmitirlo y que todos tengan la posibilidad, porque todos tienen esa posibilidad. Lo único que tienen que hacer es abrir la mente, Y ¿no? hablando de transmitir, vamos a darle la palabra porque tiene tanta transmisión escrita, ¿no, Livio? Contanos un poquito. Bueno, sí, lo que ocurre es que las cosas se van dando y el universo y el creador muchas veces nos tienen sorpresas, ¿no? Como dice Dios, escribe derecho en renglones torcidos. Eh, Infiero que me o van a querer saber, y las personas que nos están mirando, cómo empezó todo esto en mí, porque está bueno empezar por un principio, ¿no? Claro, Eh, Yo creo que la primera experiencia de contacto que realmente pasó, que eso precisamente lo narra en mi primer libro, que se llama Más allá del contacto, que es una autobiografía y una narrativa de experiencias personales y grupales, creo que empezó cuando tenía solamente 10 años. Vivíamos en un barrio de Montevideo con mi familia, y entonces una noche, una madrugada, sentimos como una especie de zumbido, y por las ventanas entró como una luminiscencia. Bueno, nos despertamos toda la familia sorprendidos, ¿no? Asustados, y mi padre, recuerdo, se levantó, salió afuera, no vio nada. Teníamos un parque jardín muy grande y unas plantas o unos árboles de la especie de paraísos. Y como que los árboles, las hojas de los árboles se remecieron, como una especie como de brisa fuerte pasó, ¿no? En conjunto con la luminiscencia. Pero duró unos pocos segundos nada más, ¿no? Lo curioso fue que durante 3 días toda la casa tenía inducción eléctrica. Llamamos a los técnicos de la distribuidora de luz de aquí de Uruguay, y llegaron y testearon y no encontraron nada anómalo, pero tenían el registro en sus testers de inducción eléctrica durante 3 días. Eso pasó, o sea, pasaron los años, y después hubo una experiencia hace 38 años atrás, en 1988, que ahora la voy a contar, y pasaron los años, y más acá en el tiempo me tocó coordinar un grupo de personas. Eran como unas 18 personas más o menos, y en una meditación, una buena amiga, Ana Beni, cuando regresa de la meditación, me dice: Livio, ¿sabes lo que recibo en la meditación? A ti te activaron cuando tenías 10 años. Y yo nunca había contado esa experiencia. Entonces, eso fue como una especie de confirmación, ¿no? claro. En 1988, o sea, hace 38 años atrás, era una persona común y corriente, no creía en nada, totalmente escéptico, era yo, también lo cuento en mi primer libro esto. O sea, no, totalmente escéptico, pero sí siempre un adorador de las estrellas. Me gustaba mucho lo que era mirar el cielo, ¿no? Estudié mucho sobre astronomía, leía libros, porque en aquellos años no había el internet, ¿no? Y entonces estaba felizmente casado, estaba muy bien económicamente, o sea, tenía todo lo que se pudiera pedir de un hombre común y corriente, ¿no? Pero había algo en mi interior, en mi pecho, que era como un hueco. Eh, no se lo había comentado a nadie, ni siquiera a la que era mi esposa, ni a mis mejores amigos, me lo guardé para mí. Y como sabía que eso, cada vez que salían las noches a mirar las estrellas, alguien lo tenía que haber hecho, a ese alguien le pedí luz. ¿Saben lo que ocurrió? No pasaron 3 días que en sueños se me aparece nada más ni nada menos que el Maestro Jesús.
Le veía el torso a la persona, al ser, eh, no me dijo nada, pero sí me miraba con un rictus como de seriedad y me transmite mentalmente, ¿por qué me has abandonado? Me desperté sobresaltado y bueno, y ahí fue un antes y un después, ¿no? Empecé a buscar información leyendo, porque como digo, en aquellos años no había internet, ¿no? Y realmente fue, o sea, me demolió, me hizo 100 millones de pedazos y me volvió a armar. Y entonces ingresé en un grupo, que es un grupo donde me enseñaron a meditar, a salir en astral, todas las técnicas que nosotros ya conocemos, que es un grupo que se llama los gnósticos. Ahí me dieron mucha Anduvimos por información de ahí, los años perdidos. anduvimos Ajá, por ahí. ahí está. Sí, me dieron mucha información, decía, de los años perdidos del Maestro Jesús, pero llegué como una especie de techo informativo y yo quería más. Y entonces me salí del grupo, llegué a la segunda cámara, pues ellos reparten la información en cámaras, y me salí del grupo. Hice la plancha espiritualmente como 10 años y después ingresé al grupo de contacto. Y bueno, y realmente se dieron una serie de experiencias de contacto físico en infinidad de ocasiones. Y eso me dio pie a escribir, voy a hablar un poquito de los libros. Ese primer libro se llama Más allá del contacto, vivenciando las dos realidades. Después, más acá en el tiempo, pasé mucho tiempo sin escribir, y más acá en el tiempo, hace 2 años, escribí el segundo, que es se llama Reflexiones de un eterno caminante. Es un libro que pongo mucha información de todas las experiencias que he tenido. Eh, Ese libro, bueno, como digo, lo escribí hace 2 años más o menos. El tercero es Agua, el elemento de sanidad integral, que es un libro donde hablo de lo que está pasando últimamente con el tema de la sanidad a través del agua, algo que yo no me lo esperaba. Pensé que estaba solamente con el tema de la difusión, pero hubo una experiencia con sincronizadores magnéticos Mm. hace en mayo del año 2023, y se ve que algo ahí me activaron y se pensó dar toda una serie de cosas de sanidad. Y el último, el cuarto, perdón, al otro lado de lo tangible, donde también cuento mis viajes y bueno, unas cuantas experiencias más. Eso está obviamente muy compactado, ¿no? Me imagino, Livio, que esos libros los vas a traer al encuentro con las ballenas, porque le cuento, amigos, y hay varios de los amigos que van a Sí, ir en agosto. Livio viene de Uruguay y va a traer sus libros, porque ya están pidiendo algunos. Por ¡Qué supuesto que lo vas a maravilla! traer, pero claro. imagínense la charla que vamos a tener con ¡Qué Livio maravilla! y con otros que van a estar presentes. Vamos a hacer una mesa Internacional. internacional, porque va a venir gente de Qué bueno. Estados Unidos, de Ujú. Costa Rica, tú que vienes de De Uruguay, de Chile. Chile, y todavía faltan algunos más que están pensando en venir, y el resto de Argentina, por supuesto, pero también hay gente que está evolucionando y está necesitando poder hablarlo. Ustedes Tal cual. imagínense, 45 personas sentados en una mesa hablando del mismo tema ¡Qué y maravilla! ahondando los ¡Qué temas, maravilla! porque tanto Livio es contactado y escritor y conferencista, como nosotros, como Eileen, como todos los que están viniendo, que también están ávidos de enviar su mensaje y recibir lo que otros Claro, podemos y dar. encima la temática, el agua, Livio. Los guías informaron hace muy poco, primero que nos marcaron nuestros campamentos de hace 5 años, son los lugares donde nos marcan los guías. Y el año pasado nos marcaron el mar, las Ujú. ballenas. Entonces dijimos, en nuestra zona, ¿cuál es la mejor época donde mayor cantidad de ballenas hay? En agosto. Y hace poco el guía dijo, los mares del mundo están cambiando, las aguas están cambiando y por supuesto sus emociones también. Entonces, el programar el agua y hablemoslo en macrocosmos, ¿no? La programación de varias personas, varias semillas apuntando a una intención sobre los mares, sobre los lagos, los ríos. ¡Qué magia que se puede hacer! Si puedes contar algo de eso, desde un vasito de agua. Claro, sí, por supuesto. Como les decía, realmente esto no me lo esperaba, pero para los que no me conocen, soy guía de turismo místico y conduzco a personas por lugares de extrema energía.
Entonces, en agosto del año 2007 me tocó conducir a 16 personas por el famoso camino del Inca hacia la ciudadela de Machu Picchu. Son 60 kilómetros entre montañas, es un camino muy duro, Lo porque hice. realmente no es lo mismo caminar a nivel del mar que caminar a 4.200 Claro. metros de altitud y bajando de pronto a valles a 2.000 metros, ¿no? Entonces tu sangre va permanentemente para arriba y para abajo. Entonces le sugería a las personas que me tocó conducir que se entrenaran caminando, o sea, haciendo una preparación antes del viaje. Y bueno, algunos me hicieron caso y otros no. Los que me hicieron caso les fue bastante bien, pero los que no, evidentemente, sintieron la sintomatología del solo hecho del apunamiento, que se le llama, que es el mal de altura. Entonces íbamos en una larga fila, porque como digo, son 60 kilómetros entre las montañas, íbamos en una larga fila de unas, qué sé yo, unas 2 cuadras más o menos, porque cada uno camina a su ritmo, ¿no? Entonces, en ese momento me tocó caminar junto a Gabriela Osievich, que es una veterinaria de aquí de Uruguay, que viajó conmigo en esa oportunidad. Entonces íbamos conversando precisamente de eso, ¿no? De que el cansancio estaba haciendo estragos, ¿no? Estábamos en el tercer día de la caminata. Entonces empecé a pensar para mis adentros que hasta yo me estaba cansando y que era una gran responsabilidad para mí porque si me cansaba, me pasaba algo, ¿cómo iban a llegar ellos a destino, ¿no? Entonces le dije a Gabriela, sigue caminando, por favor, Gaby, que me voy a quedar un momentito acá en esta piedra. Entonces tenía un envase de esos de plástico de medio litro con agua, tiré esa agua y capté agua de los nevados. En ese camino hay muchos riachos y mucha agua de los nevados, ¿no? Porque se pasa, el que tomo van 4 veces que hago ese camino, y siempre el que tomo es el camino de los nevados del Salcantay y del Humantay, que son 2 grandes nevados, 6.000 y pico de metros. Entonces hay una serie de pequeños riachos, como decía. Entonces capto agua de esos riachos y me siento sobre una piedra y me conecto con el creador. Me conecté directamente, sin atajos, me conecté directamente con él y le pedí a él, o sentí que me estaba brindando energía, salud, potencia física. Y lo hice con tal sentimiento y convencido de lo que estaba haciendo, que lo que ocurrió fue que tomé 3 tragos de esa agua y literalmente fue como tomar combustible de avión. Te energizaste. Gabriela iba caminando como ya, porque claro, entre una cosa y otra me habría demorado 15, 20 minutos en hacer eso, ¿no? Iba como a 100 metros o 70 metros, la alcancé corriendo a 4.000 metros de altitud y llegué junto a ella saltando sobre unas piedras, ¿no? Entonces me miró sorprendida, los ojos desorbitados. Dice, ¿qué hiciste? Entonces le conté y me dice, dame de tu agua. Le digo, no, no te doy de mi agua. Programa tú, porque tú lo puedes hacer también. Programó el agua, pero no le funcionó. Terminé dándole de esa pequeña botella a las 16 personas y llegamos perfectamente bien, ¿no? Esa fue la primera experiencia que tuvimos con el agua programada, porque de los 4 elementos de la naturaleza es el más fácilmente programable. Pero también se puede programar. O sea, los minerales también se pueden programar, porque, por ejemplo, los cuarzos pulsan a 32.000 hercios por segundo. Entonces, todo lo que le programes tú a un cuarzo, eso te va a reportar, Livio, ¿no? te iba a preguntar para Sí, aquellas personas que están empezando y no entienden cómo podés programar el agua. ¿Un pequeño ejercicio? sí, mira, realmente en estos últimos viajes que he hecho, que he estado en muchas ciudades de Estados Unidos y en México, a consecuencia de que precisamente me invitaron a una sala de Zoom, había 93 personas, para que hablara del agua, y había una señora, Reina Paucar, que es una ecuatoriana que vive en la ciudad de Nueva York, en el barrio de Queens, y entonces le pasa la voz a una amiga de ella, ella programa agua y se sana, y le pasa la voz a una amiga de ella, y esta señora me compra, adquiere este libro que les mostraba, de Reflexiones de un Eterno Caminante, y me invita, por eso he llegado a Estados Unidos. Entonces, en ese viaje y en las charlas y talleres que doy aquí en Uruguay y vía Zoom, lo que explico es precisamente cómo hacer esa programación y esa conexión. Y realmente es muy sencillo. Eh, pero como todo lo que nosotros hacemos, tenemos que creerlo para crearlo. Tenemos que confiar y tener fe en un 100%. El poder Si de la tenemos intención. Exacto. Si tenemos nuestra fe al 50%,
va a resultar al 50%. Si lo tenemos al 10, al 10. Si es al 100, al 100. Entonces, ¿cómo es? Bueno, es bien sencillo, es conectarse directamente con el creador, sin atajos, como les decía, agradecer primero, y luego imaginar, como hacemos nosotros con las creaciones mentales y todo esto, imaginar que el agua se convierte en color verde, o sea, se transforma en ese color verde. Y con el nombre de la persona, o si es para nosotros mismos, con nuestro nombre, hablarle al agua. El elemento agua te permite, por decir, intencionarle una serie de cosas. Los cuarzos no, los cuarzos es una sola vez, o sea, es una sola cosa por piedra, ¿no? Pero el agua te permite muchas cosas. Y bueno, y van, por decirles algo, van 8 casos de cáncer y van más de 400 personas, ¿no? Que ayudamos con este tema, que yo la verdad ni lo sospechaba, ¿no? Pensé que estaba más por el tema de lo que es la difusión, pero bueno, se me ha venido esto encima y bueno, y lo he tomado con gratitud, ¿no? Perdón, el descubrimiento del doctor Emoto, que indudablemente sabemos muy Así bien es, que ha investigado absolutamente lo que son las partículas, los cristales y cómo si uno le hablaba mal al agua, ¿Cómo reacciona? cómo se reaccionaba y si sí, lo amaba con amor, en una forma amorífera, cómo reaccionaba. Y si uno ingiere el agua en forma de amor y de gratitud, el cuerpo exacto, reacciona totalmente diferente a ingerirlo con ira. Esto es así, y exactamente. claramente. Sí, sí, Mira, totalmente. Livio, Sí. yo todas las mañanas, desde hace un tiempo atrás, tengo las botellas azules y solarizo Ujú. el agua, pero Muy antes bien, de ponerla al sol, la programo, ¿sí? Con las perfecto, manos, perfecto. todos esos códigos que van a ingresar en esas aguas, y bueno, de Ujú. acuerdo, y sí, realmente cuando empieza la época de resfríos, cambios de clima, también le enseñé Ujú. a mis hijas, y tal cual, Perfecto. es así, y más que nunca, porque como dijeron los guías, los 4 elementos están un paso más adelante que el ser humano en Así es, cuanto a así es. ascensión, a vibración. Así que bueno, los elementos de la naturaleza están muy vivos, muy fuertes, ¿no? También Así tengo que es. decirte que saliendo quizás, pero dentro del mismo tema del agua, cuando hagamos el encuentro con las ballenas, nosotros que ingerimos agua de mar, diluida, por supuesto, Ujú. eh, y vamos a solicitarles a todos los que se embarquen, vamos a embarcarnos, para que lleven una botellita de medio litro y puedan, cuando Levantarla. levantar el agua que está al lado de la ballena, que energéticamente ellas, que canalizan la luz que está ingresando y la lleva a la rejilla del mar, y nosotros estaríamos bebiendo esa energía al lado de ellas, bebiendo, sabemos cómo Tremendo. mezclarla, El pero campo áurico sería, de la ballena eh, tiene más o menos más de 12 claro, metros. ese mismo campo áurico lo llevaríamos dentro de un recipiente poniéndolo en nuestra intención. Imagínate cómo multiplicamos esa Y sanación. los minerales que tiene el agua de mar, ¿no? Hay Claro. mucha gente que ya en el Sí, sí. mundo ya está tomando agua de mar, sanando, Funciona. ¿sí? Sí, Tal cual. sí. Absolutamente todo funciona. Lo que ocurre es que, como decíamos, si lo creemos, lo creamos. Pero Así. si lo creemos un poquito, bueno, creamos un poquito. Entonces, imaginemos, si estamos coordinando un grupo de, un ejemplo, ¿no? De 20 personas y vamos a hacer una labor importante, cualquiera fuere, y de esas 20 personas solamente 10 están convencidas en un 100%. Esa labor va a funcionar solamente en un 50%. Pero si las 20 personas están convencidas en un 100%, funciona en un 100%. Miren, cuando estuvimos en la ciudad de Zamora, Michoacán, son 77.000 habitantes. Bueno, allí, para ser cauto con las palabras, había algo así como unos 14 ajusticiamientos, ya sabemos por qué Sí, clase de personas, correcto. eh, por mes. Entonces, bueno, di una cantidad de charlas, talleres allí, y entonces se forma un pequeño grupo, y entonces les propongo ascender a un cerro que se llama el Curutarán, que está, la ciudad de Zamora está a los pies del Curutarán, que es una pirámide casi perfecta de cerro, y éramos solamente 8 personas. Estamos hablando que 8 personas, 4 varones y 4
damas. Hicimos una labor de luz de las mismas que ustedes hacen, o sea, creaciones mentales. Cuando decimos una creación mental, es imaginar algo con la mente y esa imaginación se transforma en una creación mental y si bien es cierto, no la podemos ver con los ojos físicos, pero sí impacta a nivel etérico. Sí se puede manejar energías y que sean beneficiosas a nivel etérico, ¿no? Hicimos una gran creación mental de un rombo de luz sobre el cerro, ¿y saben lo que ocurrió? Toda esa violencia que había cesó totalmente, absolutamente, a cero. Quedaron los hechos de violencia hasta que pasó lo que pasó con, recordarán, ese señor bueno, que lo capturaron y ahí se desató nuevamente la violencia. Esto fue Sí, sí, en sí, febrero. sabemos perfectamente qué pasó. Pero estamos hablando que yo fui en septiembre, ¿verdad? Entonces, de septiembre a febrero, los casos bajaron a cero, pero lo hemos replicado en infinidad de lugares. Cuando estuvimos, por ejemplo, en Estados Unidos, hemos trabajado con las aguas, por ejemplo, que van hacia la ciudad de Las Vegas, junto a la represa Hoover. Ah, mira. Trabajamos con las aguas que van hacia la ciudad de Nueva York. Allí trabajamos con un grupo de 14 personas. Hicimos trabajos en el Central Park, hicimos trabajos de luz en el puente de Brooklyn. Fuimos a San Francisco e hicimos trabajos para las personas que desean apagar sus vidas en el puente del Golden Gate. Eh, Típico. qué sé yo, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, siempre que hay un grupo humano convencido de lo que está haciendo, todo absolutamente se puede cambiar. Y tenemos las cifras, ¿no? Sí, Y más allá de las cifras que nosotros manejamos, que de pronto pueden decir las personas que nos ven, no, pero estos están chiflados, no, pero mira que ahora se está desclasificando, no, pero están chiflados, no puede ser lo que dice. Bueno, hay un dato de ciencia que en el verano del año 1993, un físico norteamericano, el señor John Hagelin, hizo un experimento en la ciudad de Washington, el famoso experimento Hagelin. Él lo que hizo fue convocar inicialmente a 300 personas, pero luego se sumaron 4.000 y las puso a hacer meditaciones todos a la misma hora, durante 30 días. Lo que ocurrió fue, él estuvo apoyado por el Departamento de Policía de la ciudad de Washington. Lo que ocurrió fue que bajó el índice de criminalidad y de violencia en un 25%. O sea, esto es ciencia, ¿no? Es sí. ciencia espiritual y es un dato histórico. Vayan, si desean, y chequéenlo en internet. Lo sabemos, nosotros fuimos partícipes del millón de meditadores en el mundo con nuestro grupo, fuimos uno de los Comprendo. tantos, y la frecuencia Schumann se disparó. Y Así eso es. es el Sí, latido de sí. la Tierra, no es que lo hicimos nosotros. Eso es científicamente comprobado. Por eso entendemos perfectamente. Eso es Sí, claramente. la Es el intención, poder de la intención claro, puesta al servicio del planeta. qué maravilla si un gran porcentaje de la humanidad, ¿no? Intencionara ¿Saben hacer lo que ocurre? oh, ¿Saben lo que ocurre, chicos? Que esto es una sencilla ecuación. Se trata de la raíz cuadrada del 1% de las poblaciones. Sí, Entonces, si estamos hablando de que somos 8.300 millones de habitantes hoy por hoy en el planeta, la raíz cuadrada del 1% de esa cifra sería 9.100 personas. Nada, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Son o deberían de ser personas que estuviéramos 365 días del año, no los días de feriado ni las fiestas patrias, al pie del cañón, o activos irradiando el planeta y a las ciudades y a todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Tanto nosotros como ustedes, sino los 365 días del año. Y eso se puede hacer. Y mucha gente que nos está mirando va a decir, pero ¿por qué no se hace? ¿Qué pasa? Lo que ocurre es que hay una fuerza de oposición. Por eso, en la carta de Pablo de Tarso a los Efesios dice claramente, en el último tiempo la lucha no será contra sangre y carne, sino contra huestes celestiales e infernales que gobiernan este tenebroso y oscuro mundo. O sea, hay entidades atrapadas en el plano astral que están haciendo la vida imposible, le han declarado la guerra psíquica a la humanidad y evidentemente por eso es que no se han multiplicado esos experimentos Hagelin, por ejemplo, ¿no? O por eso es que de pronto nosotros no podemos, ¿qué digo?, llegar a más cantidad de personas. Si bien es cierto, nuestra labor, tanto la de ustedes como la de quien les habla, está siendo fructífera, pero nos gustaría llegar a más gente, ¿no? por Porque supuesto. sabemos que se pueden revertir las cosas. pero es así, la lucha es constante
y estamos en plena guerra de energía. Así es, Es así tremendo, es. por eso la misión, los guías siempre le dicen los misioneros, ¿sí? Los misioneros, esa palabra bellísima de cualquiera que despierte a otro hermano para decirle, no te prendas en ese noticiero, no bajes tu frecuencia por el miedo. Eso es un gran servicio que se hace. Y sabemos positivamente, cuando empezamos en este programa, hablaste claramente, de que sí que existen detractores y otros programas que indudablemente van a lo que es el monetario y llaman la atención, siempre hablando de catástrofes y de cosas que van a suceder e inyectando la palabra miedo atrás de ello y entonces logran captar ese tipo de oyentes o televidentes que lo que hacen es cerrar los ojos, por eso hay tantos dormidos, ¿no? Somos pocos Exactamente. todavía los que estamos despiertos, pero fíjate lo que hemos hecho, estos pocos, porque nuestra misión es abrir las mentes y abrir los ojos de los dormidos. Y creo, Livio, que lo estamos logrando. Sí, sí, de hecho que sí, porque además nosotros no estamos solos, ¿no? Tenemos el apoyo de estos Total. seres de luz, tenemos el apoyo de estos 12.000 que que han sido devueltos, ¿verdad? Que estuvieron en Ciudad Confraternidad, en una de las lunas de Júpiter, personas que han sido rescatadas de los vórtices por ejemplo, del Triángulo de las Bermudas, como el Triángulo del Dragón, y que han sido devueltos he tenido un contacto con uno de ellos, fue bien interesante, Ah, con contá. todas las facultades despiertas, ¿no? Entonces, esa gente está haciendo como una especie de quinta columna y está ayudándonos, nos está echando la mano para que los medios de comunicación se abran y para que todo se sepa, ¿no? Cuando he estado, por ejemplo, en la ciudad de Manzanillo, en México, un joven me invita a su programa de radio, él tenía 2 horas de programa, el programa se llama El Retrovisor. Y entonces me dijo, mira, Livio, dice, te voy a dar 15 minutos en el programa, porque te pregunto, ¿no? Entonces yo, "Oh, ok, no hay problema". Entonces le empecé a hablar, fueron las 2 horas de programa. No, eso Y sí, lo pasa a Sí, nosotros también. pasó. te van enganchando, Es te van tremendo. Ah, enganchando, pero sí. está bueno que comente un poquito más de lo del Triángulo de de las Bermudas. Qué tema eso, cuando uno empezaba, ¿no? Era el Sí, sí, auge. sin duda. Sí, sí, sin duda. Bueno, allí, en el Triángulo de las Bermudas, al parecer hay una máquina dejada por los atlantes, que se llama Tagmatron, y que es una forma piramidal con una esfera en la cúspide. Entonces, cuando hay actividad convectiva, o sea, cuando hay tormentas, pasa un barco o pasa un avión, y ese Tagmatron, esa máquina atlante, se activa y genera portales interdimensionales. Y las naves son, o sea, los aviones o los barcos son engullidos. Por eso es que, por ejemplo, yo tengo amigos marinos y me han dicho que ha pasado varias veces por el Triángulo de las Bermudas y no le ha pasado nada. Y es por eso, ¿no? Ese es el motivo. Pero sí, han sido rescatados de esos lugares y han sido llevados por las naves de la Confederación a una ciudad que se llama Confraternidad, en una de las lunas de Júpiter, donde hay bueno, está el Consejo de los 24 Océanos de la Galaxia, ¿no? Sabemos que es así, más allá de Europa y Ganímedes y todo eso. Pero yo te voy a leer algo. Quiero a ver si sabes Con gusto. quién lo escribió, ¿sí? Bien. Apelo a tu sinceridad, ¿eh? Bien, dice Sí, así. claro, cómo no, desde Si siempre. estuviésemos solos en el universo, seguro que sería una terrible pérdida de espacio. Carl Sagan. Qué bárbaro, Sí, ¿no? sí, sí. Y tú lo Yo has tomado, y sí, tú lo sí, has tomado más bien. tengo un blog que se llama Livio Viajeros, y precisamente puse esa frase con la imagen que tienen ustedes a sus espaldas, con la imagen de Andrómeda. Así Sí, es, así es. Pero quería que salga a la luz esto, porque tú también lo has tomado, y sabemos que todos los que nos miran o nos escuchan, aquellos nuevos que ingresan dirán esto loquito otra vez, bueno, es parte para que lo puedan comprender, ¿no es así? Ujú. así Y es. que con Sí, todo esto que se está hablando ahora lo van a comprender aún más, porque posiblemente salgan de adentro su ser y diga, epa, algo de esto estoy comprendiendo y no sé por qué, Tal ¿no? cual. exacto. Entonces, cuando uno habla de más allá del contacto o el otro lado de lo tangible, mucho tiene que ¿Mm? ver con esto. Mm.
Así es, así es. Livio, estás en un país maravilloso y con muchísima energía. Yo hace un mes que estuve allí, pero Gracias. con Dani estuvimos hace 2 años. Quiero que nos cuente de esos lugares energéticos, la Aurora. aurora que habrá llevado gente, me imagino. ¿Qué Sí. lugares se manifiestan? ¿Qué Bueno, naves? mirá, sería interesante que ustedes pudieran, o que de pronto, porque esto, vieron que, como dicen los guías, nos maravillamos con el poder de improvisación que tienen. De Ujú. pronto de esta improvisación o de este diálogo, de esta entrevista puede salir algo, podemos armar algo en Aurora. En Aurora, hace más o menos unos 10 años, 11 años aproximadamente, eh, gente de la NASA, a través de los satélites, descubren una distorsión energética allí, una especie de vórtice energético, ¿no? Entonces, ni cortos ni perezosos, mandaron a técnicos de la NASA con biómetros de última generación, midieron y encontraron que se les voló la cabeza, 49.000 bovis en Aurora. Es uno de los lugares más energéticos del mundo. Sí, sí. Sí, es un lugar de sanación impresionante. O sea, vas ahí, por ejemplo, en una capilla del Padre Pío, y mucha gente pensará, ¿pero qué tiene que ver el padre Pío de Pietrelcina con los extraterrestres? Bueno, realmente está todo dentro de una misma bolsa espiritual. El separar las cosas realmente es lo que ha hecho precisamente personas que realmente no tienen escrúpulos y que, bueno, se embisten con largas túnicas y se ponen detrás de un libro voluminoso y se creen que son dueños de la verdad, y eso no es real, ¿no? Así es. Entonces, se han encargado de tergiversar cosas y han divorciado la ciencia de la espiritualidad. Ujú. Realmente hoy es tiempo de ensamblarse, ¿no? Entonces, todo está dentro de un mismo paquete espiritual y realmente ese lugar es espectacular. Han habido sanaciones espontáneas ahí. Las personas han ingresado a esa capilla, hay una estatua del Padre Pío de tamaño natural Fabuloso. que, que se mueve, o sea, la han captado en videos, saluda, se mueve, mueve los ojos, pestanea y es una estatua, ¿no? Hemos Eh, vivido allí hay personas, situaciones espectaculares. Sí, hay sí, personas que han tenido sanaciones espontáneas ahí adentro, ¿no? sí, sí, sí. La libélula, nunca vi que se nos Estuvimos acercaran a la tarde y nos tantas quedamos a la libélulas. noche. Sí, sí, claro. Y Ajá, estuvimos en lo que era, la estancia estaba cerrada, es cruzar sí la está calle y cerrado. está la gruta del Padre Es Pío, que o no se sea puede que no ingresar se a la puede iglesia porque ingresar. es privada. Claro. Exacto. Entonces, Sí, estando allí con el grupo, hicimos una gran meditación. El segundo día, buenísimo. el primer día tuvimos una espectacular, pero el segundo día que estuvimos allí, nos rodearon las libélulas, nos llenaron Cientos y cientos, qué de belleza. luz, más allá Ajá. del contacto que hemos tenido y la sensación de presencia y las estrellas que están como están acá atrás, que la ven, así la Sí. veíamos Íbamos en ese Sí, lugar, caminando, sí. ¿no? Íbamos caminando por a donde está el Padre Pío, el sendero. dirigiendo el sendero de noche, Sí, totalmente de sí, noche, sí. y la vista se acostumbró a la oscuridad, y de golpe empezamos a ver seres, el contorno luminoso, pero perfecto, los brazos, las piernas, muy altos. Bueno, regresando de esta presentación del encuentro, lo dejamos con una incógnita, luego lo que dijo Ale, hicimos la presentación de nuestro encuentro para tomar un poquito de agua y continuar. Tenés que continuar Sí, vos. sí, estábamos caminando esa noche por Aurora y de golpe empezamos a ver a los guías, ¿no? 7, 8, el contorno, la parte energética, pero se veía perfectamente en la altura, bien altos, los brazos, las piernas, pero toda una parte en contorno de luz que estaban a los costados, nos empezamos a dar vuelta y estábamos como acompañados. Y fue muy emocionante porque yo decía, ¿estás bien? Estaba Ulises, vamos a saludar a Ulises de Ulises de Uruguay. Uruguay, Yo iba caminando con Ulises, vos ibas adelante, y con Elena ibas vos. Elenita, sí. También besos, Elena de Uruguay. Gente maravillosa, Livio, que vas a conocer cuando nos juntemos todos allá, a hacer mucho ruido en tu país. ¿Cómo no? Esperemos ¿Cómo no? poder ir y hacer un encuentro, ¿no, Livio? Allí. Claro, por supuesto. Mira, nosotros tuvimos una experiencia en cierta oportunidad, éramos 36 personas y fue la única vez
en todos estos años, la única vez que escuchamos a un guía que hablara, porque ustedes saben que se comunican telepáticamente. Bueno, en Ah, esa oportunidad el guía nos habló, nos dio un mensaje y a la misma vez nos tocó unas breves estrofas con un instrumento musical que era bien similar a una quena, pero no era una quena. Y nos habló. Estaba bien cerca de nosotros, lo vimos físicamente, lo vimos como a unos, todos lo vimos, las 36 personas, como a unos, qué sé yo, unos 10, 12 metros más o menos, todo vestido de blanco. Primero pensamos que era una persona que llegaba a la capilla, pero no, después nos dimos cuenta que todo su cuerpo resplandecía, ¿no? Y se puso detrás del círculo que estábamos y nos dio un mensaje, o sea, verbal, y nos tocó esas estrofas. Esa fue una experiencia que tuvimos. Y muy para bueno, muy confirmar bien. eso, las 36 personas, o sea, 35 personas lo escuchamos el mensaje. Una sola señora dijo que parecía como si le hubieran puesto un casco en la cabeza y no escuchó absolutamente nada. Bien, Qué no estaba bárbaro. Esta preparado. forma Bueno, confirman. por supuesto me voy a poner en el lugar de todos los que nos están viendo. ¿Qué te dijo? Sí, en aquella, miren, esa experiencia fue por allá por el año, si no me falla la memoria, por el año 2004 aproximadamente, entre 2003 y 2004. Como digo, fuimos un grupo de 36 personas, fuimos con Rafael, nuestro instructor, el que fue nuestro instructor, eh, y realmente nos habló del mensaje de la música y de que teníamos que vibrar en estrofas musicales para que todo fluyera en nuestras vidas. Fue un mensaje para el grupo, ¿no? No recuerdo específicamente, me imagino, hace 22 años, ¿no? Específicamente el mensaje, pero el cuerpo del mensaje, más que nada era eso, que hacía hincapié en la música, ¿no? Por eso nos tocó ese instrumento musical, que fue una cosa impresionante, una melodía increíble. Esa experiencia la Informan- tuvimos. Y informando, lastimó, exacto. informando, Livio, lo que es la frecuencia, ¿no? Exactamente, esa y la vibración. Y lastimosamente en aquel año, imaginen, en el año 2004, no teníamos tecnología, no pudimos ni filmar, ni grabar, ni nada. Claro. Nada. Bueno, y esto nos ha pasado. Indudablemente esta tecnología la estamos utilizando y por ello está la desclasificación que hizo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahora no pueden quedar, que no sé qué serán, hoy cualquier Ujú. teléfono Exacto, móvil Lo exacto. capta. graba a altísima calidad y puede captar. Y o sea, lo que tenemos guardado es impresionante. Pero también No puedo negar. quiero comentar que nos ha pasado y me ha pasado también en forma personal, cuando estás vivenciando, Livio, esas experiencias, ese contacto, y no tenés ganas de ir a buscar el celular, Mm, estás sintiendo, estás Claro, llorando, estamos conectados. estás vibrando, estás Exacto, escuchando, estás mirando. Y lo que menos me voy a poner a buscar el celular para que vean la experiencia que exacto. tuve y me crean. O sea, a ver, muchas personas que tenemos estas experiencias, eh, no estamos pensando en sacar las fotos, ¿sí? A Dani le ha pasado hace muchos tiempos atrás, cuando fue a buscar la cámara, una cámara grande en el 91, estamos profesional. Sí. profesional, estamos en el grupo meditando al lado de un lago, Livio, y de golpe aparece detrás de una montaña una nave color naranja, fuego, se acercó, se acercó, se acercó, y cuando Dani se para a buscar la filmadora, ¡bum! Se fue. Claro, hizo Nos queríamos matar, un escape y se transformó en una estrellita. ¿te Pero no, Bueno, imaginas? claro, si hubiésemos estado en Claro, meditación y demás, continuamos. quizá el contacto hubiera sido Sí. otro. ¿Sí? claro. Bueno, vieron que les envié algo el otro día, este video no están viendo en este video. Pueden ingresar a mi canal de YouTube a través de mi nombre. Es Livio Silva, las dos veces con V, con B corta. Y ahí van a encontrar un corto video de unos 2 minutos 70 más o menos, no llega a 3 minutos, donde tuvimos una experiencia en el Cerro Arequita, acá en el departamento de La Valleja, en Uruguay, con un grupo, unas 12 personas más o menos, era de día, estamos haciendo una serie de ejercicios psicofísicos que se hacen dentro de los grupos, y aparece un compañero y me pide autorización para filmarnos, ¿verdad? Con su cámara apareció, y le dije que sí, y empezó a filmar, y oh sorpresa, cuando, comienza a ver ese video, aparece una esfera de luz del tamaño de un puño, de un ser humano, muy blanca,
y pasa por detrás de mi nuca y por detrás de mi brazo izquierdo y se va. Ese registro está, lo pueden ver, porque mucha gente dice, pero siempre están hablando de los ovnis, este y lo otro, y no tienen nada filmado o mostrado. Bueno, ahí está la filmación, es una experiencia que tuvimos. En realidad no sentí nada porque mucha gente me pregunta, ¿qué sentiste? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te cambió? En esa oportunidad no me cambió nada. Se mostraron de esa forma como para que nosotros lo pudiéramos registrar, como para tener un registro Las filmado. caneplas, las La caneplas. canepla, Sí, exactamente. Exacto. sí, sí. Canepla de No sentí nada, energía. exacto. No sentí nada y no se me dijo nada tampoco. Pero eso está filmado, ¿no? Ingresen a mi canal, Livio Silva, y ahí van a ver esa filmación que les digo y muchas otras. Por ejemplo, hay un video de 10 minutos y 43 segundos que también en el año 2006 en Arequita fuimos con un grupo de personas y allí se aparece, cuando terminamos todas las dinámicas del día, se aparece una nave y nos dio 278 símbolos, que los fuimos decodificando con el pasar del tiempo y realmente espectacular, ¿no? Eso también está en el mismo canal. Ingresen, amigos, ingresen, suscríbanse. Livio Silva en el canal de YouTube. Síganlo a Livio porque tiene Es- mucha información y bueno, lo que es la programación del agua y toda esa enseñanza y experiencias que han tenido es tremendo, Livio, realmente, ¿no? pero me gustaría que tienes más experiencias. ¿Alguna Bueno, experiencia? Con sí, Antarel, ¿no? sí, Sí. pero para hacerlo un poquito cronológico, respetar lo cronológico, me puedo ir un poco más hacia atrás en el tiempo. En el mes de marzo del año 2007, un buen amigo de los grupos, Víctor Callirgos, que vive en la ciudad de Moquegua, al sur de Perú, nos hace una invitación a la Puerta de Ayumarca, a orillas del lago Titicaca, del lado peruano. Ustedes saben que el lago Titicaca es compartido por dos países, Bolivia y Perú. Bueno, Correcto. la Puerta de Ayumarca, o la Puerta de Aramumuru, está del lado de Perú. Entonces, en ese año 2007, iban a haber expediciones a las cercanías en la selva del Amazonas, a las cercanías del lejano Paititi. Salía un grupo de 12 personas y otro grupo iba a el desierto del Gobi, en la Mongolia. Mm. Entonces, esa convocatoria al lago era para apoyar esos grupos. Se empezó a notar gente y íbamos a ser como unas 45 personas aproximadamente. Pero estaba pautado para agosto. ¿Por qué para agosto? Bueno, porque en el mes de agosto se abren espontáneamente 4 biocampos en la Tierra y por eso precisamente se hicieron experimentos como el experimento Filadelfia en el mes de agosto y Así luego es. el experimento Montauk como es en la zona cercana a Nueva York, ¿verdad? Y siempre en el mes de agosto, porque ellos saben que se abren esos biocampos energéticos del planeta y por eso siempre se convoca a las mejores experiencias, por eso el encuentro de ustedes está perfecto, que lo hagan en agosto con las ballenas. Así es. En Así agosto es es. muy importante, ¿no? Bueno, entonces fuimos organizándonos y resulta ser de que a medida que nosotros nos organizamos para ir al lago, mucha gente empezó a declinar de la invitación por compromisos que tenía, familiares, etcétera, y resulta ser de que increíblemente fuimos solamente 7 personas de Uruguay. Después de haberse anotado 45, fuimos solamente 7 personas de Uruguay. Bueno, en esa oportunidad empezamos a prepararnos. Ustedes saben que el lago está a 3.300 metros de altitud. Las noches en agosto son muy frías, bajan a -10, -12 grados, bajo cero. Es muy difícil hacer fuego, porque a la falta de oxígeno es muy difícil hacer fuego para calentar agua para un té o para nuestro, bueno, tan tradicional mate. Y entonces pasamos las de Caín en ese aspecto, ¿no? Pero las experiencias se multiplicaron. Tengo todas las imágenes, yo he dado muchas conferencias respecto a las experiencias de Ayumarca. Pero concretamente, para no hacerlo muy extenso, les puedo decir que la noche del 14 de agosto nosotros tuvimos contacto físico con un emisario de la Gran Hermandad Blanca de la Tierra, de nombre Alcir. El maestro Alcir es guardián intraterreno del principal disco solar que está precisamente en la selva del Amazonas, ¿no? en el Paititi. En aquella oportunidad, la experiencia era para 3 personas. Éramos 7, pero 3 personas tuvimos la posibilidad
del otro lado de la Puerta de Ayumarca, o sea, la parte de atrás de la Puerta de Ayumarca, que es una formación rocosa de arenisca. Los oriundos de la zona le dicen la zona de caballo cansado porque hay una serie de figuras hechas caprichosamente por la naturaleza, y una de ellas es como un caballo con la cabeza hacia abajo, ¿verdad? Entonces le dicen la zona de caballo cansado. La gente por lo general de Chucuito, que es un poblado cercano ahí a Ayumarca. Entonces, tuvimos varias experiencias y concretamente el encuentro con Alcir fue bien curioso, ¿no? Porque las comunicaciones hablaban de que teníamos que estar 3 personas a la 1 de la mañana, imaginen, con el frío y bueno, y con todo lo que es las Nunca van a, expectativas de contacto. nunca, perdóname, Livio, siempre nos reímos, un poco de humor siempre, pero a nosotros nos ha pasado igual, 3, 4 de la mañana, pero en frío. invierno, y siempre decimos el grupo, nunca a las 2 de la tarde, veranito, en el lado, en el Caribe, no, viste, No, frío. sí, bueno, bueno, entonces tuvimos experiencias haciendo mantras específicos. Hay un mantra específico que es un mantra para abrir portales, que es el Sinuru, y realizando ese poderoso mantra del otro lado y haciendo dermoóptica en la pared de la montaña, era clara la sensación como de vértigo, como la montaña nos engullía, como que caíamos hacia adentro de la montaña y teníamos una serie de experiencias, ¿no? Pero quien les habla quería algo más físico, porque las comunicaciones hablaban de un contacto físico, ¿no? Entonces, un poco abrumado y contrariado, me separo de mis compañeros, de Siki y de Rubén. Les digo, ya vengo, esperen unos minutos acá, y me alejo como unos 50 metros más o menos hasta que me permitió un acantilado que me cortaba el paso, ahí detrás, iba solamente con la luz de las estrellas, ¿no? Y entonces, en determinado momento, después de reflexionar unos minutos ahí, siento pasos detrás de mí, y pensé que era Rubén que llegaba, este compañero que había quedado a unos 50 metros de distancia. Miro para atrás, no había nadie en la oscuridad de la noche, ¿no? Y luego, a los pocos segundos, otra vez pasos y siento la presencia de un ser detrás mío y me di cuenta que eran ellos, ¿no? Bueno, me vuelvo de nuevo, o sea, me volteo a mirar y no había nadie. Instantáneamente siento como que me ponen una especie como de manto por mis hombros, pero que era como una especie de manto de energía. Y al unísono, al ponerme ese manto de energía, me empecé a ir hacia atrás, con todo el cuerpo, ¿no? El mismo flujo de energía me hacía ir hacia atrás, sin caerme, y todavía le decía mentalmente, por favor, no me dejes caer, y ahí me transmite que es Alcir. Y una de las cosas que me transmitió es, precisamente por eso me hizo esa especie como de, entre comillas, broma, ¿no? Es que tenía que tener más confianza, ¿no? Porque evidentemente yo estaba confiando en ese ser que me tenía soportado de una forma u otra a través de ese manto de energía, ¿no? Y me dijo que teníamos que al siguiente año volver al Cerro Arequita, que allí íbamos a volver a tener contacto físico y de hecho lo tuvimos, y que más adelante, en el año 2009, y esto fue en marzo del año 2009, íbamos a tener que ir a su país, a la Argentina, a el lugar que se llama en la provincia de Santa Cruz, la Cueva de las Manos, y allí fuimos. Pero esa experiencia con Alcir del año 2007, en la noche del 14 de agosto del año 2007, realmente fue impactante. Y bueno, y yo la cuento, la narro precisamente en que es mi primer libro, ¿no? Más allá del contacto, vivenciando las dos realidades. Ese fue mi Buenísimo. primer libro que escribí en el año 2010. Livio, te quería preguntar, ¿por qué las Cuevas de las Manos? Si bien es un lugar Sí, tremendo, porque, turístico, ¿por qué sí, te porque marcó ¿qué ahí? pasa? Ese lugar tiene casi las mismas particularidades que el lejano Paititi. Ujú. En la selva que hemos estado cerca, en el año 2019, he tenido la oportunidad de ir hasta el muro de Puyaro, que es las cercanías de Paititi. Fuimos 5 personas de varias partes del mundo y quien les habla. O sea, 4 y quien les habla, ¿no? Entonces, la cueva de las manos, que realmente le dicen cueva, pero es un alero. Es un alero de 10 metros de profundidad por 25 metros de largo y hay 829 manos plasmadas allí en las paredes de ese alero, realizado por autóctonos. Tiene una datación de entre 9.000 a 12.000 años, hablan los estudios, ¿no? En Y plena está zona declarado, cordillerana de Santa Cruz. exacto, y está declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Claro. Humanidad en la década del 90. ¿Por qué la Cueva de las Manos? Bueno, porque tiene la particularidad
similar al Paititi. Allí se puede crear lo que se desea. Entonces nosotros fuimos convocados allí a hacer trabajos específicos como los que hacen ustedes también en grupos, trabajos por y para la humanidad. Es por eso que nos citaron a la Cueva de las Manos. Allí también tuvimos experiencias increíbles, donde un violento accidente no pasó a mayores. Se trabó el freno, alquilamos un auto, un Mitsubishi Lancer del año 1996, fuimos 4 personas y se traba el freno del auto y chocamos contra la montaña a 60 kilómetros por hora. Sí. Hicimos un doble trompo, casi volcamos y el auto no se hizo absolutamente nada, ¿no? Ese tipo de milagros Totalmente ocurren, protegido. exacto, Claro, ocurren porque nosotros vamos con una motivación y por algo, ¿no? Por un motivo específico, no vamos de paseo, ¿no? claro, claro, sí, sí, a trabajar. Es una zona energética por excelencia, para los que no conocen, queda en el sur de Argentina, específicamente en la provincia de Santa Cruz, al norte de la provincia de Santa Cruz, casi lindero con Chubut. Muy cercano ahí hay un lugar que se llama Los Antiguos, que es paso con Chile, donde es tanta la energía que hay allí que se producen las cerezas más grandes y más deliciosas de Argentina, para que tengan Mm, una idea de la energía que hay en todo ese Pero lugar. toda una zona de conexiones, de túneles intraterrenos, Livio, exacto. porque en estos tiempos ya se está dando a conocer, bueno, nosotros nos han informado y hemos ido a distintos lugares de ciudades intraterrenas, pero la Patagonia y bien al sur, ya esas puertas se empiezan a abrir. ¡Qué Exacto. maravilla! Y aquel Sueño. hermano que está alineado y Ujú. siente el llamado, sueña, lo invitan, qué casualidad, no existe. No existe. Estamos yendo a esos lugares. ¡Qué maravilla! Hermosa esa experiencia con ese Bueno, en maestro. base a esas experiencias es que nosotros hemos podido desarrollar todas las tareas de difusión. Que como hablábamos al principio de la nota que me están haciendo, que nosotros inicialmente pensamos que iba a ser solamente el tema de la difusión, pero después vino todo ese tema de lo que es la sanidad. Y eso no tiene nada que ver con el chamanismo ni con el curanderismo. No soy ni chamán, ni quiero serlo, ni no soy curandero, ni quiero serlo. Simplemente una persona común y corriente, como ustedes, que ha recibido información y la ha puesto en práctica, ¿no? Así Pero es. Como lo dije nada más. también en un principio, nosotros llegamos, estamos ahí en este escalón porque empezamos antes. Exacto. Todos pueden llegar a ese mismo escalón, solo tienen que trabajar, tienen que investigar, tienen que moverse, y hay muchos que no lo hacen, entonces dependen de lo que digan los demás, pero pueden, esta misma información la pueden recabar ellos. Y el crecimiento espiritual es la base de todo esto. Exactamente. Mucha razón tienes, Daniel. Es así. Y realmente hay mucho todavía para desvelar y mucha información sigue llegando, ¿no? Porque, o sea, esto muchas veces me han preguntado en nuestro espacio, en nuestro programa de radio que sale los martes, que lo pueden escuchar por internet. Después Por le favor, dejamos el ¿cómo es enlace. la información para que todos te puedan escuchar? Sí, mira, me dan un espacio los días martes, solamente 15 minutos, dentro de un programa. El programa se llama Travesía al Sur, es una radio de aquí de Trinidad, del departamento de Flores, pero a través de internet sale a todo el mundo, ¿no? Claro que sí. Ustedes ingresan a lo que es a través de internet. La dirección es www.surfm.net, www.surfm.net. Perfecto, Allí, no tomamos los nota. días martes a las 22:20 horas de Uruguay, tenemos un espacio. Entonces, muchas veces las personas me preguntan cuándo va a develarse todo esto, cuándo mostrar, cuándo van a mostrarse ellos de forma más explícita, ¿no? Y nosotros les decimos que realmente, lo mismo que nos han dicho ellos, que esperan por nosotros, Así es. porque hay mucha gente que todavía no está preparada para esto, ¿no? O sea, entonces, evidentemente falta de parte de la humanidad preparación. Y la preparación es en los 3 planos, físico, mental y espiritual. Entonces,
evidentemente hay un número humano muy grande que todavía no está preparado. Y muchas, ¿qué digo? Entidades negativas están en oposición y están haciendo ingentes esfuerzos para que todo esto no salga a la luz. Pero la Perfecto. luz siempre puede más que la oscuridad. Siempre hago y a veces Ale me toca y me dice, otra vez lo vas a decir, pero todo se renueva. Yo siempre doy este ejemplo. En el Zócalo de México, vamos a dar un ejemplo, ¿Lo conozco? ¿no? Sí, El Zócalo de México a las sí, 12 del mediodía, hemos estado, sabemos lo que es. Es un mundo de gente, millones de personas saliendo del subte, caminando, en fin. Y en ese preciso momento aparece una gran nave para mostrarse. Los hermanos se muestran y desciende a unos 100 metros del piso, donde por supuesto es tan grande y la gente queda pasmada y con un miedo atroz que lo primero que hacen es llamar a la policía. Y la policía dice, no, ¿y qué hacemos nosotros? Llamamos al ejército y el ejército llama al ejército del aire y se presentan todos y los generales dicen, ¿qué hacemos con esto? Y tiramos misiles. ¿Por qué no bajan? Porque no estamos preparados. No estamos preparados para decir, oh, por fin, hermanito, por fin te estamos recibiendo. Muy difícil. Pero ya viene. Ya Ya viene viene, esto. ya lo estamos cada día dijeron. más cercanos, ¿no? Cada Claro, vez, 2026, amigos, va a ser fuerte. Se empieza con pequeño, o sea, un 1% es la desclasificación de todo lo que hay. Claro, Aparte, los que estamos en esto, hay tanta gente, Livio, que es como tus experiencias y más, de mucho tiempo atrás. No es que ahora, ¿sí? Para los realmente que están dormidos, va a ser una novedad, pero no, no es ninguna novedad. Pero ya nos informaron a nosotros constantemente en los canales que 2026 va a ser muy especial, ¿sí? claro. Y no Y es que además, mira, bajan, ¿sí? miren amigos, además esta labor, y esto no es lisonja, ¿no? Esta labor que están haciendo ustedes de difusión es muy importante porque hoy por hoy se está usando mucho más las redes sociales que por lo pronto lo que decíamos hace un momento, que las radios. correcto. Eh, porque ¿qué pasa? Que la prensa está también muy con la cancha flechada, ¿no? Entonces, hacer algo autónomo, como están haciendo ustedes, es espectacular, que es la forma de llegar con claridad y con la verdad a la gente que está, como decimos, en su punto óptimo de entendimiento, ¿no? Mm. Nosotros sabemos que lo que se viene, lo hermoso que se viene, no es que van a bajar todas las razas juntos, van a bajar las razas afines con un parecido a nosotros, no van a bajar esas razas donde son difíciles y causen un miedo atroz a la gente, van a bajar pleyadianos y lirianos que son, digamos, como nosotros, nórdicos. Entonces, Exacto. como son iguales a nosotros, la causa de un golpe, un shock, va a ser menor. Así nos informaron. Pero primero es el avistamiento de las naves físicas en los cielos. Es Unos correcto. pequeños minutos nos informaron. No esperen que baje la nave y se abra la compuerta como en las películas. Claro. Entonces, hay que Todo es paulatino. prepararse a nivel frecuencia. Bueno, pero me gustaría que cuentes la experiencia con Antarel, que este Claro, cómo nombre no. se escucha. Y claro, Bueno, lo que ocurre es que esto ya viene, por eso decíamos, hablábamos de lo cronológico. Esto viene mucho más acá en el tiempo. Lo que narramos de Alcir fue en el año 2007, ¿no? Pero esto fue precisamente en el mes de mayo del año 2023, o sea, estamos en mayo, hace 3 años atrás nada más. Fuimos 3 personas a un lugar espectacular de energía también, que es un lugar privado, son 300 hectáreas, donde el cuarzo está aflorado superficialmente, hay cuarzo, millones de piedras de cuarzo en toda la superficie del lugar, hay manantiales naturales, hemos tomado esa agua y es impresionante la pureza que tiene. Entonces es un lugar bastante virgen. Nosotros empezamos a ir, un lugar de mucha naturaleza, y empezamos a ir a trabajarlo energéticamente, ¿verdad? Entonces, no recuerdo exactamente el día de mayo, pero sé que fue mayo,
fuimos 3 personas, fuimos a trabajar y a retocar trabajos específicos en la ciudad de Castillos, porque en la ciudad de Castillos, Rocha, era un lugar donde mucha gente iba a pagarse, autoapagarse la vida, ¿no? Para no utilizar palabras que no se pueden. Sí, Entonces correcto. allí fuimos a trabajar específicamente, Castillo son 7.000 habitantes, hicimos labores específicos, pequeños grupos de personas y eso se terminó. O sea, los casos se terminaron, o sea, están a cero. Y eso lo hemos replicado en diferentes lugares. Hemos estado el año pasado, como les decíamos, en el puente del Golden Gate, en San Francisco, ¿verdad? Para hacer trabajos similares. Pero bueno, la cuestión es que luego de estar todo un día haciendo preparaciones, como ustedes saben, meditaciones, mantras, conversatorios, una serie de cosas, éramos 3 personas, estábamos en un layado de piedras, eh, sentados en las 3 en sillitas plegables, y por el costado frente nuestro pasaba agua, por detrás nuestro también, porque los manantiales se bifurcan ahí, y de pronto aparece una nave que era de noche ya, se detiene y da un fogonazo y continúa su marcha. Bueno, como estamos acostumbrados a todo esto, sabemos que de pronto cuando hay un avistamiento así contundente, por lo general después viene una comunicación. Pero en ese momento no vino una comunicación, porque eso lo vimos los 3 que estábamos en un descanso de una meditación. Volvimos a entrar en estado de meditación a los pocos minutos y de pronto comienzo a sentir la presencia de un guía, pregunto quién es y me responde Antarel. Antarel es de Apu de Alfa Centauro. Es un ser de los altos, ¿verdad? Por lo general, siempre se viste con ropas claras, por lo general siempre lo he visualizado de blanco. A veces usa un pectoral como de metal, al parecer, porque tiene como una refulge su pecho, su pectoral. Eh, y es de una estatura de 2,40, 2,60 m aproximadamente. Siento claro en mi mente que me dice Antarel, entonces abro los ojos y lo veo como parado, pero como flotando, ¿verdad? Como a unos 18 o 20 metros de nosotros. O sea, lo veo físicamente porque, claro, el cuerpo de estos seres difracta luz. Entonces Claro. vuelvo a cerrar los ojos, y cuando cierro los ojos lo veo a más detalle. Entonces, cuando lo veo a más detalle, comienza a acercarse. La particularidad es que cuando se acerca, no se acerca caminando, sino que se acerca flotando. Venía flotando como a 25 o 30 centímetros del suelo, con los pies juntos y flotando, ¿no? Fue bien curioso, ¿no? Porque esa experiencia no la había tenido antes, ¿no? De verlos acercarse de esa forma. Hasta que se detiene a unos 5 metros del grupo donde estábamos. Entonces ahí empezó un ping-pong de preguntas y respuestas, porque nosotros venimos trabajando sobre varias cosas aquí en Uruguay, específicas, entonces le hice preguntas específicas mentales a este ser y a todas las preguntas que yo le hacía, él nos respondía, ustedes lo pueden modificar. ¿Por qué nos insistió en eso? Porque absolutamente todo lo que nosotros podemos pensar, ya sea conflictos armados, ya sea eh, zonas donde eligen las personas para pagar sus vidas, lo que sea, lo podemos modificar. Pero ¿cómo lo podemos modificar? Siendo conscientes y utilizando las herramientas que ellos nos han dado en todos estos años. Las mismas herramientas que le han dado a ustedes y las mismas actividades que hacen ustedes, chicos. Entonces, nosotros podemos modificar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque somos ilimitados. No tenemos límites en nuestras capacidades sensoriales, psíquicas, mentales. Y realmente, después que nos respondió todas esas preguntas y unas cuantas más, algunas entre ellas personales, porque a veces responden preguntas personales. Bueno, así como vino, se retiró y desapareció. Esa fue la experiencia en mayo de 2023 con el guía Antaré. Qué impresionante, Sí, lo dejás anonadado con todo esto y la gente está me ávida, encanta las ávida, ávida experiencias. para hacer experiencias. Yo digo, Ale, lo que viviremos con este No, hombre en el sí, sí, sí. encuentro de las ballenas. Miren, realmente no son las personas, no somos nosotros. ¿Saben cuál es la clave? La clave es la actitud.
Esa es la Totalmente. clave. Cuando estamos con la actitud correcta, y lo mismo que pasa lo mismo cuando de pronto nos sentamos a meditar y no estamos en la actitud correcta. No pasa nada. Por No supuesto. sentimos, ni visualizamos, ni vemos, ni nada. En cambio, cuando nos sentamos a meditar con la actitud correcta y la preparación adecuada, muchas cosas pueden pasar. Entonces, no son personas. He podido estar, miren, ¿quién no ha deseado ir a las cercanías del retiro interior del Paititi? Un lugar donde, bueno, como es una reserva, es la reserva del Parque Nacional del Manu, que son cientos de miles de hectáreas, es gigantesco en la selva del Amazonas, casi frontera con Brasil, un lugar que ha llegado solamente a ese lugar unas 40 o 50 personas, imaginen, porque es una reserva natural y hoy por hoy ya no se puede ingresar más casi. Nosotros ingresamos con un permiso especial, porque ¿qué pasa? Es la tribu de los Machiguenga está tan aislada que las autoridades no dejan entrar más a nadie, ¿no? Son casos muy especiales y puntuales. Y nosotros fuimos en el año 2019, en agosto también. Entonces, muchos pensarán, pucha, pero ¿qué experiencias habrá tenido junto al muro de Puyar? Sí, tuvimos experiencias, sí, hubieron experiencias con un maestro intraterreno de nombre Abu Damir y una maestra intraterrena de nombre Almir, ¿sí? También tuvimos experiencias. Pero a veces tenemos experiencias saliendo afuera de nuestra casa y con las personas que de pronto, nuestra familia o lo que sea, ¿no? Por eso digo, todo depende de la actitud. No hay lugares súper energéticos que están garantizados como para tener el contacto, ni hay personas súper especiales como para tener el contacto. Y nosotros no somos especiales, ¿no? Ni nada que se parezca. Así es, totalmente de acuerdo, querido Bien, amigo. ya que hablamos de este tema, antes que terminemos, los voy a invitar a todos aquellos porque nuestros celulares explotan de tantas preguntas, cómo elevamos la frecuencia, cómo prepararnos, de qué forma son los andromedanos. Bueno, los voy a invitar al próximo taller que voy a dar el 23, sábado 23 de mayo a las 5 Bien, p.m. de Argentina, ¿sí? vente. Y es así, conexión con los hermanos de las estrellas. Ahí van a ver a través de las imágenes de PowerPoint cómo son las distintas razas, cómo prepararnos, muchos ejercicios, amigos, meditaciones, pero no hace falta estar en el tema porque vamos a ir de a poquito, contar con 4 horas, una tarde para disfrutar y conectarnos con los hermanos. Si Siempre, estás interesado, por supuesto, al teléfono. siempre es buen momento para comenzar. Porque Yes. dicen, no, ustedes, pero ¿cuándo? Este es un buen momento para comenzar. Y para Excelente. empezar, del ABC saltas rápidamente, porque nosotros adentro tenemos, estamos seres galácticos, entonces tenemos la rapidez para entender. Livio, Sí. qué placer ha sido poder entrevistarte, cómo nos has nutrido, cómo has nutrido a todos aquellos que nos estás viendo y te pediría algún lugar de contacto para que puedan encontrarte, por favor. ¿Cómo no? Sí. Miren, decirles nuevamente, como cuando se inició la entrevista, que tenemos 4 libros publicados y están subidos al sitio de Amazon. Allí los pueden conseguir de forma digital o en versión tapa blanda y llegan 5 días a cualquier parte del mundo. Perfecto. Eh, a saber, es Más allá del contacto el primero, Reflexiones de un eterno caminante el segundo, el tercero es Agua, el elemento de sanación integral, y el cuarto es el último, que es Al otro lado de lo tangible. Son 4 libros, están colgados en Amazon, los pueden adquirir allí en Amazon. ¿Y cómo contactarse conmigo? Bueno, a través de las redes sociales. La que más uso es Facebook. Me encuentran con mi nombre, Livio Silva, las 2 veces, con V, y allí mismo dentro de mi Facebook va a estar mi número de teléfono. Mucha gente incluso de ahí de Argentina, se han comunicado a través de el WhatsApp, porque allí está mi número. Así que de esa forma pueden llegar a mi persona para lo que sea, ¿no? Siempre estoy dispuesto a responder preguntas, ¿no? Porque siempre digo que lo cortés no quita lo valiente y la Así es. cordialidad y la rapidez en respuesta habla bien de las personas que realmente estamos en un camino espiritual. No puede ser posible que digamos que no tenemos tiempo de responder. ¿Cómo puede ser posible eso? No, Jamás. no, jamás, exactamente. Siempre abajo le vamos a poner el contacto de Livio para que se puedan comunicar con él
Y este ha sido un placer Gracias. haber hecho un programa especial de todo un poco con un gran amigo. Bueno, Para mí, placer. te esperamos en agosto con tus libros porque toda la gente que viene al encuentro me han preguntado, ¿Livio trae los libros? Sí. Así que bueno, ¿Cómo nos no? Viene con vemos. sobrepeso porque va a traer unos cuantos libros. Nos vemos Sí. en ¿Cómo no? agosto en Con mucho ese gusto. tremendo mes y con todas las puertas abiertas, ¿no? Que significa a nivel energético Así es. agosto. Así es. Bueno, Un placer nuevamente a todos ustedes por seguirnos y por estar presente con este programa especial de todo un poco. Gracias, Livio, y nos vemos en un próximo programa. adiós. Hasta luego.